de transacción está contemplado en el Código Civil de los artículos 1809 y 1819. El artículo 1809 nos define transacción como contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término a aquel pleito que ya había empezado. De este artículo suponemos que son necesarios dos presupuestos para que se dé un contrato de transacción. El primero es que haya una controversia entre las partes y el segundo es la necesidad de recíprocas concesiones entre ellas para que puedan llegar a un acuerdo. La naturaleza jurídica de la transacción se puede definir según tres características. Primero, es de naturaleza dispositiva porque una de las partes renuncia a sus pretensiones, a cambio de que la otra se comprometa a realizar a favor del renunciante una prestación. Segundo, es de naturaleza declarativa, basándose en que no hay una intención recíproca de transmitir o adquirir la propiedad, y en que no se renuncia a la cosa o derecho, sino a la prestación. Y por último, es fuente de una relación jurídica nueva, que pone fin o modifica a la primitiva. El objeto de la transacción ha de recaer sobre derechos dudosos e intereses privados, que estén en el comercio de los hombres y sobre los cuales las partes tengan plena capacidad dispositiva. El Código Civil español regula el objeto en los artículos 1813 y 1814. La transacción sobre el estado civil de las personas se encuentra prohibida, porque es un interés general, es materia de orden público e indisponible para los particulares. La transacción sobre alimentos futuros está prohibida porque intenta proteger el derecho a pedir alimentos cuando existan circunstancias de necesidad. También están prohibidas de manera absoluta la transacción sobre cuestiones matrimoniales y, por último, las transacciones sobre la acción civil derivada del delito están permitidas, pero no por ello se extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal. Respecto a la capacidad de transigir no existe una norma concreta. El Código Civil solo contempla supuestos especiales para hijos menores de edad, incapacitados y corporaciones. En el artículo 1810, respecto a los hijos menores de edad, dice que para transigir sobre bienes y derechos de los hijos, los tutores aplicarán las mismas reglas que para enajenarlos. En cambio, los tutores de incapacitados podrán transigir sobre los derechos de estos, pero solo en la forma en que contempla el Código Civil. En las corporaciones con personalidad jurídica solo podrán transigir con los requisitos y en la forma para enajenar los bienes. La ineficacia de la transacción está regulada en el Código Civil por el artículo 1817, el cual dice que la transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos estará sujeta al artículo 1265, por el cual el consentimiento será nulo. La ineficacia de la transacción se debe al error o al dolo. El error puede deberse a la falsedad de documento, lo que conlleva que el contrato de transacción sea anulable. Al descubrimiento de nuevos documentos, que no es causa para anular la transacción, salvo que haya existido mala fe. Y por último, el artículo 1819 dice que si se celebrase un contrato de transacción existiendo sentencia firme sobre la controversia, pero desconocida por ambas partes, el contrato podría ser rescindido. Por otra parte, el dolo se puede encontrar en los supuestos específicos de los artículos 1818 y 1819, como por ejemplo el descubrimiento de nuevos documentos que han sido retenidos u ocultos por una de las partes, y en el caso de que se celebrase un contrato de transacción y una de las partes conociera la existencia de una sentencia firme que ya hubiera resuelto la controversia. No existe ningún precepto de forma relativa a la transacción. Hay que estimar, por tanto, que será válida cualquiera de las formas en que ésta se celebre. Respecto a la interpretación de los contratos, el artículo 1815 dice que la transacción solo comprende los objetos expresados determinadamente en ella o que por inducción necesaria de sus palabras deban deducirse comprendidos en la misma. De los efectos de la transacción, el artículo 1816 del Código Civil dice que la transacción tiene, para las partes, la autoridad de la cosa juzgada, pero no procederá a la vía de apremio, sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial. Otros efectos de la transacción, de acuerdo con su naturaleza jurídica, son que no es título para la usucapión y que no implica responsabilidad por evicción. Respecto a la resolución del contrato de transacción, si se da prevalencia a la equiparación de la transacción con una sentencia, no podría resolverse la transacción, sino exigir el cumplimiento. Si por el contrario se considera un contrato con prestaciones recíprocas, cabría su resolución por incumplimiento. La cuestión no puede resolverse sin considerar las relaciones de la transacción y la relación jurídica controvertida. Aún así,
La jurisprudencia, sin ninguna matización, es favorable a la efectividad del artículo 1124 en el contrato de transacción.